Gracias y paz, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Les pido por favor que puedan abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7. El Evangelio según Juan, capítulo 7, desde los versículos 45 al 53. Juan 7, del 45 al 53. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Amén. Por unos breves minutos en el día de hoy vamos a considerar estos textos que tenemos ante nosotros, que nos hablan específicamente sobre la tremenda sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Todo indica que estas palabras que fueron dichas incluso por los adversarios del Señor son una introducción a lo que viene en el capítulo 8 de este Evangelio. La primera narrativa que tenemos en el capítulo 8, que es el encuentro entre Jesús y la mujer adúltera, donde Jesús allí en ese encuentro va a dar una demostración impresionante sobre la sabiduría que tenía el maestro. Pero yo no pretendo de ninguna forma considerar ese texto, porque lo vamos a considerar el próximo domingo, debidamente. Lo primero que vemos en este texto entonces es la sabiduría irrefutable de Jesús. Es impresionante cómo el Señor fue acompañado de un don celestial de sabiduría que siempre sorprendió a sus adversarios y nunca lo pudieron pillar en alguna palabra. Por más que quisieron de alguna forma prenderlo, encerrarlo, de alguna forma, de alguna manera, con argumentos, que es lo que vamos a ver en el capítulo 8, que en el capítulo 8 a Jesús le van a hacer una, digámoslo así, una encerrona, no tiene para dónde escapar. Sin embargo, el Señor abrió su boca, sus labios, y dejó a toda aquella gente que estaba allí queriendo apedrear a esta mujer adúltera, los dejó completamente avergonzados. Esto porque el maestro tenía una sabiduría impresionante
durante todo su ministerio. Los gestos de nuestro Señor al predicar o al enseñar, el tono de la voz, su modo de hablar a las multitudes, estas cosas solo la pudieron ver y contemplar las personas que estaban presentes allí. Nosotros no. Nosotros no conocemos el tono de la voz del Maestro. Nosotros no vimos sus gestos. Nosotros no vimos su forma, su manera de hablar. Ese privilegio lo tuvieron los que lo vieron, los discípulos y la multitud que escuchaba su mensaje. Sin embargo, J.C. Ryle comenta este texto y dice así: su manera de hablar en público era solemne, era peculiar, impresionante e impactante. Porque en este episodio, algunos alguaciles enviados por el Sanedrín fueron con el objetivo de prenderlo. Ese no era su trabajo, porque los alguaciles, ellos cuidaban el templo, ellos no tenían poderes de policía. Ellos se están saliendo de sus atribuciones. Pero para el Sanedrín eso no importaba, eso no interesaba. Lo que interesaba era darle muerte a Jesús. Y cuando él hablaba, este grupo de personas que estaban infiltrados tenían por objetivo que después que terminara el discurso o la fiesta de los tabernáculos, lo tomaran y lo llevaran al Sanedrín para que fuese juzgado y condenado. Pero estos hombres, el grupo de personas que fue para prender a Jesús, no sabemos cuántos fueron, quedaron impresionados con lo que escucharon. Quedaron anonadados, taciturnos frente a él. Y quedaron y se dieron la media vuelta y se fueron. Y cuando llegaron ante sus mandantes, ellos le dijeron: ¿qué pasó? ¿Dónde está el hombre? ¿No lo trajeron? Y ellos dijeron: la verdad es que nunca algún hombre ha hablado como este hombre. Y inmediatamente entonces los fariseos no piensan en lo que escuchan, sencillamente dijeron: ¿también ustedes fueron engañados? O sea, ¿ustedes también fueron convencidos por este engañador? Las características del mensaje del Señor, el contenido del mensaje del Señor, comunicaban verdaderamente realidades profundas. Jesús siempre fue profundo. Jesús siempre tuvo conciencia que cuando Él abría su boca, era lo que se podría llamar de Vox Dei. Era la voz de Dios que estaba saliendo de sus labios. De tal forma que Él nunca dijo una palabra fuera de lugar. Nunca Él dijo perdón. Porque Pedro, cuando escribe, dice que no hubo engaño en su boca. Lo que hay en abundancia en los seres humanos. En los seres humanos hay una tremenda concentración de pecado en la boca. Santiago, cuando escribe su carta, habla sobre ponerle freno a la lengua, porque nosotros pecamos mucho con palabras. El libro de Proverbios ya advertía de que es sabio aquel que controla su lengua.
Las características del mensaje de Jesús era que todo lo que Él decía, lo que Él hablaba, eran verdades profundas, pero también eran sencillas. Todo tipo de persona las podía entender, niños y personas adultas. Las palabras de Jesús se caracterizan porque eran palabras francas, a veces fuertes, principalmente al denunciar los pecados eclesiásticos de la élite de los judíos. Cuando Él lanza sus acusaciones, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros! Fueron palabras francas, fueron palabras valientes, porque no todo el mundo tiene la capacidad y la valentía para decir con sensatez y equilibrio una verdad que es necesaria que el oponente la escuche. Todos sus discursos fueron sabios, fueron discretos. Jamás ofendió a una persona de una manera injusta, sin razón. Sus palabras eran objetivas y firmes. No eran palabras lanzadas al viento. Eran palabras que tenían un objetivo cercano, que era los que estaban allí escuchando, pero también tenía el objetivo de alcanzar todos aquellos que vendrían a creer después de muchos siglos en sus palabras. Porque para nosotros, oír las palabras de Jesús por medio de las Escrituras hoy es lo mismo que haber estado allá. No hay ninguna diferencia, porque sus palabras son vida y producen vida. Su discurso siempre fue coherente. Jesús nunca se contradijo. Dijo una cosa aquí y después dijo otra acá, como lo hacen los políticos o como lo hacen incluso muchos predicadores, que después dicen, yo cambié de posición, yo no creía en esto, ahora yo creo en esto. Su discurso siempre fue coherente, también fue amable. El maestro fue gentil. Las palabras que acabamos de leer en este devocional, en el devocional de hoy, cuando Jesús lanzó esas palabras que han servido de consuelo para millones y millones de personas. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Riley, nuevamente, al comentar ese texto, nos recuerda el lenguaje impetuoso, con su estilo sensacionalista, refiriéndose a algunos predicadores de la actualidad. Dice Riley, el lenguaje impetuoso, con un estilo sensacionalista, dramático, son muy diferentes del modo como el maestro hablaba. Por eso Isaías dijo, no gritará, ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No gritará, no levantará su voz. El maestro hablaba y sus palabras tenían poder para penetrar en las conciencias y en los corazones de sus oyentes, incluso de sus más terribles adversarios, como lo veremos en el capítulo 8. Porque en el capítulo 8 los hombres dijeron así, trajimos una mujer en adulterio, ¿qué hacemos con ella? Si él dice que hay que apedrearla, lo vamos a acusar de homicidio, de asesinato. Y si dice que no, él no está cumpliendo la ley. Pero el maestro dio un
jaque mate con sus palabras, escribiendo en el piso. Pero como ya prometí, no voy a entrar en ese texto. Porque, amén. Porque mi hermano Mauricio mi hermano Mauricio Contreras tiene el gran privilegio y responsabilidad de compartirnos la palabra la próxima semana. Quisiera solamente hacer una aplicación práctica. Quisiera hacer una aplicación práctica para nosotros hoy, en este punto. Tenemos nosotros parte, aunque sea pequeña, de esta sabiduría al hablar. ¿Usted sabe lo que es el freno en la lengua? El que usa el caballo. Sabemos nosotros, porque nosotros tenemos un maestro que habla con poder, que no grita, que no se descontrola al hablar. Dice verdades profundas. Él conoce a su auditorio. Dice lo necesario. Nosotros como discípulos tenemos parte, aunque pequeña, de esa sabiduría. O cuando hablamos, principalmente en momentos a veces de tensión, de dificultad, de problemas, hablamos tomados por las emociones. ¿Y qué es capaz de decir una persona con rabia, enojada, molesta? ¿Qué es capaz? El discípulo de Cristo se conoce desde lejos por su manera de hablar. Y el discípulo del Señor debe ser tan sabio como su maestro, que si en un momento no se le viene nada a la mente, guarda silencio. Porque el proverbio dice, donde abundan las muchas palabras, también abunda el pecado. Hablar mucho nos puede meter en problemas. ¿Y usted recuerda haberse metido en algún problema en algún momento, no? ¿Usted recuerda en algún momento ser como Jonás en la familia? Que en vez de traer paz, la paz está cuando no está. Pero cuando llega a la casa, la paz se fue. Y profesa ser cristiano. Profesa ser hijo de Dios. Sus palabras son amargas. Sus palabras siempre hieren. Siempre ofenden. Siempre dejan mal a los otros. ¿O usted no conoce a un marido que a veces llama a su propia esposa de burra, incapaz, de poco inteligente? Eres igual que mi suegra. ¿Usted no ha encontrado personas así? Ese es el necio. El discípulo de Jesús debe caracterizarse por manejar algún tipo de nivel de sabiduría en el hablar. De tal manera que sus jefes, compañeros de trabajo, digan, no habla garabatos. Nunca lo he escuchado decir nada malo. Debe ser cristiano. Debe ser cristiano. Eso es lo primero que nosotros podemos aprender en este primer punto. La sabiduría irrefutable de Jesús. Y esta sabiduría también se revela hoy no solo por medio de palabras, sino también por hechos concretos. La forma como Dios trata a su pueblo, que a veces no sabemos, no entendemos, no atribuimos propósito a Dios alguno, principalmente cuando las puertas se cierran. Pero hay un Dios, nuestro Salvador, que es sabio, no solo en palabras, sino en la manera de dirigir
y conducir su pueblo hacia la santidad. Amén. Segunda cosa que vemos en este texto, los versículos 47 y 49. Los primeros los vemos en el versículo 45 y 46. Ahora, versículo 47, 48 y 49. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y va a aparecer uno abajito, levantando el dedo: Nicodemo. Porque ellos creían que nadie había creído en el nombre del Señor. El segundo punto que consideramos aquí es el carácter irracional de la incredulidad. El carácter irracional de la incredulidad, en este caso, de la incredulidad de los fariseos. Ellos eran incrédulos. Estaban escuchando evidencias de que aquella persona que ellos reputaban como criminal no era un criminal. Era alguien de otra galaxia. Era alguien diferente. Ningún bandido habla como este hombre. Este hombre es fuera de lo común. Quedaron impactados con las palabras de Jesús. Pero como los adversarios de Jesús eran incrédulos, no quisieron escuchar argumentos. No quisieron investigar evidencias. No se detuvieron a analizar lo que estaban escuchando. Y esto ocurre por algunas razones muy sencillas. La incredulidad rechaza evidencias. Una persona que es incrédula rechaza evidencias. Uno le puede estar mostrando las cosas. No va a creer. La incredulidad rechaza entrar en razón. Una persona incrédula no entra en razón. Nací católico y voy a morir en esta ley. Voy a morir católico. Pero mire, decimos nosotros, vea lo que hace el catolicismo, vea lo que enseña. Cómo conduce el pueblo hacia uno de los peores pecados, que es la idolatría. No me importa, no me interesa. Mi abuelo, mi mamá, mi papá, todos nosotros somos católicos y yo voy a morir en esto. Esto ocurre porque la incredulidad de un ser humano rechaza siempre entrar en razón. Y nosotros debemos tener el cuidado de que cuando hablamos con una persona incrédula, ella va a rechazar entrar en razón. No tiene ningún argumento. No tiene argumentos. Pero igual termina no creyendo. La incredulidad irracional. Porque hay una incredulidad que es más suave, ¿verdad? Hay una incredulidad que es sutil. Esa incredulidad es que cuando nosotros hablamos, las personas dicen, tiene razón, sí, pero todavía no. De a poquito. 20 años, de a poquito. Y de a poquito se alejan del cielo y de a poquito se van al infierno. Me encantan los himnos, dicen. Me encantan las alabanzas, pero todavía no. Esa es una incredulidad sutil, delicada. Es como, yo siempre he dicho, es como cuando un joven le va a pedir la mano a una niña y ella va y le dice, muchas gracias, pero estoy muy ocupada con mis estudios, trabajo mucho. Podríamos dejarlo para más adelante, lo voy a tener presente.
Le está diciendo no. Pero de una forma sutil, pues. No le dijo no, le dijo, lo voy a pensar. Gracias. Gracias por considerarme. Le está diciendo no, es rechazo. Hay ese tipo de incredulidad. Pero hay otro tipo de incredulidad que es fuerte, que es ciega, es irracional. Y es esta la que nosotros encontramos en este texto. La incredulidad irracional solo acepta lo que la ayuda a permanecer en ese estado de incredulidad. Incluso la incredulidad irracional, atropella incluso todo lo que es legítimo. Porque no era legítimo prender a Jesús y condenarlo sin un juicio justo. Ellos atropellan todo eso. Es como una persona que está poseída de rabia por causa de la verdad. Y la incredulidad, finalmente, lo que acaba de hacer en el hombre, siempre la incredulidad irracional deja al hombre de manos vacías. Le roba el gozo, le roba la paz, le roba el equilibrio, le roba la posibilidad de entrar un día en el reino de Dios. Porque estos no están contentos, ni hablan de una forma pacífica. Ah, ustedes no lo trajeron porque quedaron impresionados con las palabras de él. Qué interesante, ¿no? Ellos están furiosos. Ellos literalmente están diciendo par de chambones. ¿Cómo son ridículos ustedes? Cayeron en el cuento del tío. ¿Cómo? La incredulidad roba la paz, roba el gozo, roba el equilibrio. ¿Y usted no ha visto a una persona incrédula? ¿Cómo reacciona cuando se le habla del Evangelio? Ella nunca es pacífica. Siempre reacciona de una forma violenta. Nosotros vamos a ver en el capítulo de Hechos 7 que la incredulidad irracional hizo que mataran a Esteban. Porque no querían creer en la palabra de Dios. Finalmente, entonces, la incredulidad irracional deja al hombre de manos vacías. Le quita todo tipo de esperanza, de gozo, de paz, de todo equilibrio emocional. Le quita la vida eterna, la posibilidad de entrar en la vida eterna. Y los llena de odio, de enojo, de rencor, de resentimiento. Usted podrá ver claramente que algunos familiares nuestros que transitan por los caminos de una religión falsa, cuando nos miran a nosotros, nos ven como trogloditas religiosos, como chiitas, como talibanes evangélicos. Y no tienen ningún tipo de comunión con nosotros. Cumpleaños, casamientos, no nos invitan, porque no, ese es cerrado de cabeza, ese es canuto, evangélico. La incredulidad tiene ese terrible poder de desnudar al hombre de la justicia que un día Dios lo revistió en el jardín del Edén. Quisiera hacer una aplicación práctica sobre este tema de la incredulidad irracional. ¿No es este el caso de muchos de nuestros familiares? ¿Usted no tiene familiares incrédulos? ¿Y ellos no han visto la luz? ¿No han visto su cambio? Si es que ha habido algún cambio. ¿Ellos no han visto una transformación en usted? ¿No han visto que usted ahora es una persona de paz? ¿Que usted tiene alegría? ¿Que usted es diferente como era antes? Sin embargo, eso no les ha servido de nada,
no han tomado ni adquirido ningún provecho espiritual, a pesar que Dios haya puesto a alguien dentro de la familia que es un verdadero cristiano. Incluso, no es solo uno que a veces está en la casa que es cristiano, a veces es la familia entera que es cristiana, pero hay uno que no lo es. Y su incredulidad es tan fuerte que no obtiene ningún provecho del testimonio que dan los hijos de Dios. Son como la mujer de Lot, de quien Lucas dice, acordaos de la mujer de Lot, sobrina de Abraham, casada con el piadoso, le llama Pedro así, el piadoso Lot, que afligía su alma con el pecado de Sodoma y Gomorra. Pero ella siempre tuvo su corazón en Sodoma, en Gomorra. Y cuando el ángel dijo, escapen, huyan y no miren hacia atrás, ella se dio la media vuelta y miró hacia atrás, porque estaba la comadre y el compadre en Sodoma. Y la comadre y el compadre pesaban más que Dios para ella. No le sirvió de nada haber conocido a Abraham, que caminó con Dios, ni mucho menos a su propio marido, Lot. Así también algunos pecadores no obtienen ningún privilegio. Incluso es hasta peor, a pesar de todas las evidencias que Dios coloca ante nosotros. Un escritor cierta vez dijo así, toda incredulidad finalmente es la creencia en una mentira. No creo en nada, no creo en nada. Cree que Dios no existe, cree que no hay juicio. Es un engaño, es un embuste. Y parece que mientras algunos pecadores tengan más privilegios y poderes intelectuales, ellos creen que por eso no creen en el Evangelio. Pero están rotundamente equivocados. La mayoría de esta gente que tiene poderes intelectuales son necios. Usted los puede ver divorciados, destruidos, ganan millones y millones y viven peores que nosotros. No tienen paz, no tienen gozo y muchos de ellos salen de esta vida por los portales del suicidio. Eso hace la incredulidad en la vida de un ser humano. Es por eso que es tan importante que cuando se presenta el Evangelio, nosotros nos entreguemos de todo nuestro corazón y rindamos nuestra vida, nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, quisiera hablar por algunos minutos solamente sobre el progreso de la gracia. Porque cuando los fariseos dijeron que toda esta gente era maldita porque ellos no entendían la ley, ellos sí la entendían según ellos, y pregunta si de Galilea ha salido algún profeta. Nadie ha creído en él. Nadie. Ninguno de los gobernantes. Ninguno de los fariseos. Pero allí había un fariseo noble que levantó la mano y alzó la voz y dijo, no dijo yo creo. Sencillamente llegó y dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero oírle y saber lo que ha hecho?
Y el Sanedrín se dio vuelta. Va. ¿Tú también? ¿Este pelotón? Llegaron en la duda, diciendo que el discurso es muy bonito, que él habla suave. Se los dio vuelta. Y ahora tú, Nicodemo, estoy diciendo, la ley dice que primero un hombre si es acusado, un hombre tiene que ser oído para que pueda recibir un juicio justo. Y le dijeron, ¿tú también eres Galileo? Escudriña y ve que si de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mentira, 3 se levantaron. 3 profetas se levantaron de Galilea, pero ellos ignoran, no conocen, porque no quieren creer en el divino Salvador. Aquí tenemos a un hombre, Nicodemo, que está mostrando un firme progreso en la fe. ¿Y cuánto tiempo pasó? Nicodemo aparece en este evangelio, y solo en este evangelio, no en los demás, aparece, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces aparece Nicodemo? Alguien dijo 5, ¿verdad? Completamente equivocado. ¿Cómo va a ser 5? 2. ¿2? Tampoco es 2. 3 veces aparece. Ahí sí. 3 veces aparece Nicodemo. Capítulo 3, 7 y 20 aproximadamente. Y aparece así. De abajo, un poquito más. Y la última cuando aparece, ya aparece fuerte. En este momento Nicodemo, desde el momento que habló con Jesús, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aproximadamente ha pasado 1 año y medio. 1 año y medio y está dando los primeros brotes. La planta está tierna. Está empezando a crecer. 1 año y medio. No hay apuro para crecer en la fe, desde que vayamos por buen camino. ¿O no hemos visto a los cometas Halley que aparecen con todo de la noche a la mañana? Ahora descubrí que soy reformado, que toda mi vida fui reformado. No le puedo creer. ¿Y usted no sabía que el diablo también es reformado? El diablo las sabe todas. Es el mayor teólogo y ya está condenado. Y después de 3 meses, 6 meses, usted tiene que ser discipulado. Usted cállese y escuche. Ande con la Biblia y escuche. Y sea discipulado. Es que yo sé tanto. Es que yo tengo estudios. La gracia nos toma, nos reduce a nada. Y después empieza a trabajar en nosotros para la gloria de Dios. Las primeras señales se verán tal vez en 1 año y medio, como fue en el caso de Nicodemo. No fue en todos igual, porque hay cambios, hay variaciones de la gracia. El apóstol Pablo en 1 año y medio ya se había tomado Asia entera, prácticamente en sus sueños por lo menos, porque se estaba preparando. La gracia de Dios en los hombres tiene un tiempo para crecer y para desarrollarse. Y nosotros que llevamos algún tiempo en el Evangelio, no debemos
menospreciar jamás a alguien que sus primeros pasos en dirección a la cruz son débiles, son pusilánimes, son frágiles. Pero ¿cómo vino tan frágil? Se la pasa llorando. Nicodemo vino de noche. ¿Por qué de noche? Porque tenía miedo. Estaba preocupado con el qué dirán, qué van a decir. Fue de noche. Pero ahora ya en un concilio, solo de leones, fieras, salvajes, él llega y levanta la voz. Y prácticamente se define como un seguidor del Maestro. La gracia siempre, la gracia verdadera, siempre se mostrará gradual. Pero tiene que haber crecimiento. La gracia especial de Dios en un creyente siempre va a ser acompañada de crecimiento. No es gracia aquella que una persona profesa el Evangelio y tiene 15 años igual. Tal cual. Tal cual. Ningún progreso, ningún tipo de crecimiento, ningún tipo de compromiso, nada. Siempre lo mismo. La gracia es gradual, hay progreso, hay crecimiento, admite desarrollo, admite fuerza en su naturaleza. Y aquí vemos a Nicodemo, que el primer paso que dio fue débil. Lo que yo podría describir como pichiruchi. Pichiruchi. Débil, muy débil. Capítulo 7 ya se muestra un poquito más de color, un poquito más definido. Capítulo 19, los que estaban arriba bajaron. Los discípulos, porque Jesús murió, ellos huyeron. Pero ¿quién aparece para sacar el cuerpo de Jesús de la cruz? ¿No eran los discípulos que tenían que estar ahí? Hubieron dos hombres, que es lo que necesitamos hoy, H con mayúscula. Hombres, dos hombres. José de Arimatea y Nicodemo. Ahí ya lo vemos en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. ¿Cómo es triste, hermanos? Cuando alguien llega a la fe y después y no para de caer. Glorioso es cuando es hacia arriba. Puede ser lento, no importa, pero que sea seguro. Es una evidencia de que la gracia verdadera de Dios ha obrado en el corazón del pecador. Entonces yo termino con una pregunta en este punto. ¿Usted ha crecido? ¿Se puede decir que usted ha crecido, no? Que usted hoy no vive ansiosa como antes. Que antes quedaba loca. La inflación. El virus. COVID. No. Muerte. Guerra. Y siempre. Y siempre. Y si no hay nada también, ¿vendrá algo peor? Miedo, preocupación, ansiedad. ¿Ya dejó eso, no? ¿Ya aprendió a confiar en el Señor? ¿Ya entendió que usted no puede controlar el mundo?
que hay un Dios soberano que gobierna y que dirige todo y que nos da el sueño para convencernos que el mundo sigue girando y sigue siendo gobernado por Dios, aunque estemos durmiendo. ¿Usted ha crecido, no? ¿O de repente anda metido en problemas por causa no hay crecimiento? Cuando hay que dar un consejo sabio, habla puras tonteras. La gracia admite crecimiento y esperamos en Dios que nosotros, de aquí a 10 años más, ¿cómo estaremos? Hable por usted. ¿Cómo estemos? ¿Cómo estaremos? Por lo menos si estamos vivos, algunos, porque otros de hecho estarán con Riley y con el Señor, ¿verdad? Seamos sabios. Aprendamos a mirar hacia atrás como yo antes. Si hubiese estado en otro tiempo, yo estaría loco con este problema. Yo estaría muy afligido, pero yo aprendí a descansar en el Señor. Y puedo dormir tranquilo, como dice el Salmo. Porque hay algunos que toman el Salmo 4 y dice, yo me acosté y me acosté. Y di vueltas y vueltas. Toda la noche di vueltas pensando. No, el Salmo dice, yo me acosté y dormí. Y la prueba es que ronco. Estoy descansando porque el Señor me sustentaba. Voy a descansar en Dios. Voy a confiar en el Señor siempre, todos los días de mi vida. Que el Señor nos bendiga. Padre Santo, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la gratitud por el privilegio que nos das de poder estar aquí en tu templo, oyendo tu voz, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos perdones si en nosotros a veces hay rastros de incredulidad irracional. Si en nosotros hay dudas, temores, si no descansamos en ti y eso impide nuestro crecimiento en la fe, te pedimos que nos perdones y que nos enseñes a descansar y a entender que la vida y la muerte no está en nuestras manos, sino en tus manos. Y que todo tú lo haces perfecto para tu gloria. Enséñanos a ser diligentes y esforzados en lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Pero cuando nosotros hacemos todo y nada resulta, Señor, que aprendamos a descansar en ti, Señor. Que todo lo gobiernas, todo lo controlas para tu gloria. Que a veces tú cierras puertas, verdaderamente, que nadie podrá abrir. Pero que también a veces, sorpresivamente, abrirás puertas que ya estaban cerradas. Porque tú eres soberano, tú eres digno. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Que no seamos como estos hombres incrédulos, que no contemplaban los hechos, las pruebas a favor de nuestro Señor. Que podamos crecer, Señor, a medida que pasa el tiempo. Tendremos que enfrentar pérdidas, muertes, enfermedades,
a veces la guerra, los adversarios de nuestros enemigos. Enséñanos a confiar en ti y a descansar, Señor. Que aunque un comunista se siente en el trono, por sobre ese trono está el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícenos con tu palabra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.